Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa del Magíster en Ciencias Sociales del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que estamos transmitiendo en esta radio de la universidad y que tiene en estas últimas veces ha estado básicamente centrado en el gran tema de la pandemia desde una perspectiva menos estrictamente de política sanitaria, que no es nuestra especialidad, aunque tuvimos un programa al respecto con una especialista en salud pública, sino más bien desde lo que es el impacto que produce en la sociedad, en la gente, y cuáles son los escenarios de futuro. Y para hablar hoy día de esto, tal como la semana anterior, en el programa anterior lo hicimos con Alain Turenne, tenemos una de las más destacadas sociólogas latinoamericanas. También hacemos esta comunicación por medio electrónico, pero esta vez sin tanto artefacto complicado, porque directamente lo hacemos por Zoom, a diferencia de lo que fue la vez anterior con el profesor Turenne, que además estaba en Francia. Se trata de Maristela Svam, una socióloga argentina, formada de la, digamos, Argentina por supuesto, pero de la República Independiente de Córdoba, formada en la Universidad Nacional de Córdoba y licenciada ahí, y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, el mismo lugar en que a mí me tocó doctorar. Yo creo que a mí me tocó estar un tiempo antes que ella. Es investigadora del CONICET en Argentina, que vendría a ser, que era el CONICIT en Chile, y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Ella ha tenido la beca Guggenheim y ha obtenido una muy alta cantidad de premios por su trabajo. El primer contacto que yo tuve con ella, con las cosas que ella escribía, fue en torno a los temas de los movimientos sociales. No abandona esa perspectiva, pero posteriormente ha ido incurriendo en unos temas mucho más complejos y más globales, que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de uno de sus últimos libros, es de los debates latinoamericanos actuales: desarrollo, dependencia, indianismo y populismo, o las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Es una pensadora e investigadora transdisciplinaria, gente que trabaja en otras disciplinas, sobre los temas de lo que uno podría llamar la gran mutación civilizatoria, lo que algunos han llamado el término, algunas han llamado el término del antropoceno, es decir, de la época en que que se caracteriza como época geológica, civilizatoria, en que el ser humano interviene, transforma y erosiona el medio ambiente, la naturaleza. Y entonces toda la discusión si estamos en posibilidad de salir de esta. Y al mismo tiempo con trabajos muy importantes respecto al modo particular de desarrollo latinoamericano del último tiempo, que vendría a ser el neoextractivismo, es decir, la tradicional forma extractivista de los modelos de desarrollo latinoamericano, donde juega un rol principal la asociación del Estado con el capital privado, y que introduce además formas de
saqueo de la naturaleza, si uno quiere decirlo así, distinta, y que además tampoco ha servido para resolver el problema de las desigualdades en América Latina. Entonces, vamos a comenzar esta entrevista dándole la bienvenida a Maristela a partir de la siguiente cuestión. ¿Cómo juntamos o cómo ponemos en conversación estos dos grandes temas? Tanto desde el punto de vista de las causas como desde el punto de vista de la salida. Ahora, esta es una pregunta muy general, la podemos ir descomponiendo posteriormente, entre la crisis del antropoceno, o sea, en esta crisis civilizatoria, tú has hablado, Maristela, del tema de la encrucijada civilizatoria, con una cosa tan precisa, tan coyuntural, como es una pandemia que nace de unos virus que se trasladan del mundo animal al mundo humano en un determinado país y que después se propagan, pero que podría ser visto solo como una crisis coyuntural. ¿Qué tiene que ver esto con, cómo lo relacionamos con esta crisis más de tipo civilizatorio? ¿Cómo sería tu primer planteamiento al respecto? Y, de nuevo, muy bienvenida a este programa. Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, Manuel Antonio. Es un gusto, un placer y un honor conversar contigo sobre estas temáticas que nos preocupan tanto. Efectivamente, yo creo que no es una crisis coyuntural. Hay que hablar del antropoceno, que es un diagnóstico de crisis y también de colapso, de colapso sistémico, de colapso ecológico, en el cual nos encontramos como humanidad desde hace tiempo. Algunos consideran que estamos muy cerca de atravesar ese umbral en el cual los cambios, por ejemplo, climáticos, sean de índole irreversible. El antropoceno como diagnóstico reenvía, sin duda, no solo al calentamiento global, sino también a la pérdida de biodiversidad, entre otras cuestiones, y a la gran extinción de especies. Yo creo que entonces cuando uno habla de la crisis civilizatoria, también uno hace alusión a los modos en cómo se ha pensado la modernidad, ¿no?, en los últimos siglos. Sin embargo, creo que muchos pensábamos o creíamos que de alguna manera las primeras señales de crisis vendrían por el lado del cambio climático y no por el lado de una crisis sanitaria. De alguna manera esperábamos una suerte de leviatán climático, no de leviatán sanitario ligado a la pandemia. Sin embargo, el hecho de que haya sido la pandemia la que haya puesto en vilo a la civilización y nos instale en esta encrucijada, tiene que ver muy claramente con el hecho de que, en primer lugar, estamos viviendo en el marco de una globalización neoliberal absolutamente depredatoria, destructora de los ecosistemas, y en segundo lugar, como tú bien lo dijiste, la pandemia que hoy estamos atravesando está ligado también a esta serie de virus que hoy están efectivamente circulando de manera mucho más frecuente que en otras oportunidades, y esto está muy ligado a las causas socioambientales, ¿no?, de la crisis, puesto que estos virus, el hecho de que hoy se trasladen de los animales a los humanos, está directamente vinculado a la destrucción de los ecosistemas y también a la existencia de un modelo alimentario, por ejemplo, el de las granjas industriales, absolutamente insustentable. Entonces, si bien, digamos, ha sido una suerte de crisis sanitaria, la crisis sanitaria abre, ¿no?, el portal y nos instala de lleno en una crisis que es también de índole socioambiental. No pocos especialistas sostienen que vendrán más pandemias y que además la humanidad tiene que asumir ahora los costos que tiene la crisis civilizatoria, sobre todo
en términos de crisis climática. El gran desafío al que deberá responder en los próximos tiempos es el de la crisis climática. Bueno, y planteadas así las cosas, lo que uno dice, bueno, hay dos tipos de enfrentamiento del problema. Uno, el enfrentamiento, yo sé que no estamos estrictamente, pero para decir, el enfrentamiento coyuntural, es el enfrentamiento a la crisis de la pandemia, que significa resolver el problema, digamos, técnico que se haga desaparecer el virus. Pero todos tenemos claro, por lo mismo que tú señalas, que eso no va a bastar. Y entonces hay esta idea que dicen todos, incluso los sectores más conservadores y los sectores ligados a los gobiernos, que dicen, bueno, no vamos a poder seguir viviendo del mismo modo. ¿Qué se quiere decir con eso? Que la solución a la crisis pasa no solo por una resolución inmediata, técnica, de tipo sanitario, sino que ya no podremos vivir de la misma manera. Vivir de la misma manera significa que ya no podremos tener el mismo nivel de consumo, que no podremos consumir las mismas cosas que consumimos ahora, que no podremos tampoco relacionarnos del mismo modo como nos hemos relacionado, donde de alguna manera son los estados nacionales los que resuelven los problemas y no un sistema, digamos, mundial. Significa, entre otras cosas, para nosotros los académicos, que tendremos que dejar de viajar. Se sostiene una solución a esta crisis volviendo, una vez que solucionen la crisis sanitaria, volviendo, por ejemplo, a tener los miles de millones de viajes que hay permanentemente por el mundo? Bueno, efectivamente la crisis ha mostrado el estado de la humanidad y ha mostrado, por ejemplo, los niveles de desigualdad tremendos que hay al interior de nuestras sociedades, en las relaciones norte-sur. No es lo mismo un Estado que interviene para controlar la crisis a nivel sanitario y para controlar el desempleo también en el norte que en los países del sur. Y al mismo tiempo ha puesto de relieve que efectivamente los modelos de consumo que se habían consolidado en las últimas décadas son absolutamente insustentables, ¿no? Esto que veníamos diciendo, no solo en relación al modelo, por ejemplo, de extracción y de producción extractivista, que es sumamente destructor de los bienes naturales, sino el modelo de consumo atado a la globalización neoliberal, que en los últimos 30 años se ha incrementado a niveles siderales. En relación a los viajes también es importante decirlo, ¿no? Porque es globalización no solo de mercancías, sino también de seres humanos que pueden viajar haciendo turismo, otros haciendo viajes académicos, viajes de negocios. Hay mucha gente dentro de, por ejemplo, el movimiento ambiental que criticaba fuertemente el tema de los vuelos aeronáuticos, porque ustedes saben, el transporte aeronáutico es responsable del 3,5% de los gases de efecto invernadero en todo el mundo. Y por supuesto eso depende de los países. Pero más allá de hecho, convengamos, más allá de eso, que lo que ha sucedido es que, insisto, la crisis develó estas desigualdades y develó también el carácter insustentable de nuestros modelos de consumo. A partir de ello, lo que se está pensando es que, bueno, aquellas salidas que hace poco tiempo se pensaban como inviables o utópicas, hoy adquieren otro nivel de verosimilitud, ¿no? Respecto o de los modelos de consumo, o respecto, por ejemplo, del rol del Estado. Se está discutiendo mucho sobre la posibilidad de implementar a distinta escala un ingreso universal ciudadano, ¿no? Algo que también se discutió durante la crisis de 2008, una crisis que se saldó en favor de los sectores financieros o de los organismos financieros. Hoy en día se está discutiendo, al calor de esta nueva crisis,
que además arrastra, ¿no?, en la memoria ese cierre tan negativo, esa reconfiguración tan negativa que se dio durante la crisis de 2008, y que por eso mismo, digamos, el tema de las desigualdades ahora adquiere una centralidad mayor. El Estado necesita intervenir, y para ello se está pensando en un ingreso universal, se está pensando en varios países en un impuesto a la riqueza, lo cual para el día de mañana, que en realidad es más que el día de mañana, son cuestiones que tenemos que pensar ya, hace que tengamos que rever en América Latina, en los países del sur, el sistema fiscal. El sistema fiscal es sumamente regresivo en nuestros países y golpea sobre todo a los sectores más vulnerables, a los sectores medios y a los sectores populares, y sobre todo libera a los ricos de pagar en función de sus grandes ganancias. Tampoco se penaliza el daño ambiental, tampoco se cobra un impuesto por el capital financiero, en fin. Todo ese tipo de cuestiones también debería estar en la agenda para poder pensar en una reconfiguración social positiva, ¿no?, para salir de esta crisis. Yo creo que esta crisis, de alguna manera, junta, ¿no?, articula varias problemáticas e instala la posibilidad de pensar un gran pacto, no solo económico, no solo social, ¿no?, para salir de la misma, sino también un pacto ecológico, ¿no? Vamos a volver, María Estela, vamos a volver, tenemos que, el tiempo aquí es un tirano, vamos a volver sobre este tema precisamente, que lo que está planteando es la salida política y qué actores son los que van a poder intervenir en esto. Volvemos después de la pausa. Continuamos nuestra conversación interesantísima con María Estela Svampa sobre los análisis respecto de la pandemia y la crisis civilizatoria y los modos de salida. Dejabas planteado un tema fundamental, y es que obviamente que hay una salida que es política, en el sentido que supone que la salida propiamente o puramente sanitaria no va a ser una solución, como no lo fue la solución de la crisis del 2008, que fue una salida técnica, pero que favoreció a ciertos sectores. Y otros sectores quedaron más desfavorecidos aún. Es decir, hay que considerar el tema de la igualdad. Hay que considerar el tema del Estado. Pero volviendo a las reformas o las nuevos acuerdos o pactos sociales que hay que hacer. Si uno piensa en cosas como la siguiente, por ejemplo, no resiste la humanidad como tal, o pareciera no poder resistir, un modelo de desarrollo con estos niveles de consumo y con este tipo de consumo, donde el desarrollo es equivalente a crecimiento económico para que aumente el nivel de consumo. Sin embargo, esto significaría que habría que hacer una transformación mucho más compleja respecto de qué es lo que vamos a. Y en ese sentido, cuando los sectores medios emergentes, que han sido el sector que se llama como el gran actor del momento, hay que resolver las necesidades de los sectores medio emergentes, los sectores medio emergentes lo que quisieran es seguir consumiendo, y lo que critican es que no ha sido igualitaria la repartición de estos bienes de consumo. Los millennials a lo que aspiran a tener mucho más viajes. Entonces, lo que va a haber que hacer, si se quiere hacer una transformación en este sentido, ¿quién la hace? ¿Quién tiene la legitimidad para hacer que la gente no siga viviendo como quiere vivir? Si la crítica que hay actual es que no nos alcanza para todos, pero ojalá nos alcance para todos. Sigamos lo mismo, pero que sea igual para todos. En ese sentido, es primera vez, y tú sabes más que yo de esto, pero es primera vez que habría una solución a las crisis. Si tomamos desde
la crisis del 29 al 30, la Segunda Guerra Mundial, las otras crisis pandémicas que han existido, la crisis del 2008, todas han salido prometiendo más. Y aquí se trata de salir prometiendo menos para todos. Uh-huh. Sí, es muy interesante lo que dices, y efectivamente esto es lo que hace que tengamos que pensar que esta es también una crisis civilizatoria. No son solo los niveles de consumo, el tema es que estamos ante los límites naturales y ecológicos del planeta, ¿no? Naturales porque, bueno, los recursos naturales son escasos y son limitados, ¿no? Y ecológicos porque los impactos de estos ya, los impactos de la acción humana ponen en peligro la vida misma del planeta y de todos los seres vivos. Y por otro lado, también, el colapso hace alusión a los grandes niveles de desigualdad que vivimos. Creo que los trabajos de Tomás Piketty muestran muy bien cómo en realidad hoy en día tenemos los mismos niveles de desigualdad que los que teníamos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con un Estado desregulado por completo, ¿no? Y donde los ricos tenían grandes beneficios. Entonces, son las dos cuestiones que hay que articular, tanto la necesidad de una justicia ambiental con la necesidad de una justicia social, que es lo que hace enorme, sin duda, al desafío. Tú hablas de los millennials y dices, los millennials quieren viajar. Yo la verdad que creo que los jóvenes están tironeados por imaginarios diferentes. Muy probablemente quisieran recorrer el mundo y apropiarse de él de las más diversas maneras, pero también en los jóvenes yo encuentro una conciencia ambiental que no estaba o no está en otras generaciones. Creo que, por ejemplo, la acción o el efecto Greta Thunberg, ¿no? la joven sueca que hace 1 año y medio viene advirtiendo sobre la necesidad de tomar acciones concretas, radicales, para frenar la emisión de gases de efecto invernadero y, en ese sentido, combatir el actual modelo de consumo, yo creo que ha generado una ola mundial, ¿no? A partir de la cual ahora encontramos que son los jóvenes con sus distintos colectivos. Hace pocos días, el 22, fue el Día Mundial de la Tierra, y hubo numerosas marchas y expresiones virtuales, ¿no? Que sobre todo fueron comandadas por los más jóvenes, que son los que están pensando que la humanidad, o los más viejos, no hemos cumplido con el pacto intergeneracional que hace 40 o 50 años, ¿no? Fue la clave de esa noción ya vaciada que fue la de desarrollo sustentable. Necesitamos sin duda construir un consenso cultural en este contexto de crisis, y los jóvenes no van a ser los únicos actores centrales si es que esa salida es posible. Hay otras líneas de acumulación de lucha, desde los sindicatos, desde los movimientos feministas que tienen cada vez más un rol fundamental, los movimientos socioambientales que en América Latina, sobre todo en la lucha contra el neoextractivismo, tienen un rol importante, y los pueblos originarios, ¿no? Que en ese sentido nos recuerdan que es posible una relación diferente del ser humano o la sociedad con la naturaleza. Porque efectivamente lo que está puesto acá en duda también es la visión más antropocéntrica, ¿no? De la modernidad, a partir de la cual el ser humano se concebía o se concibe como alguien exterior a la naturaleza, que está destinado a dominarla, a controlarla y por ende también a destruirla. Bueno, esa visión antropocéntrica, al calor de esta crisis, es lo que se pone en cuestión. Sin duda toca la ciencia también, y exige una mirada más humilde, una mirada relacional desde la cual poder reconstruir nuestro vínculo con la naturaleza. Entonces, lo que instala de alguna manera esta crisis de la mano de la pandemia son preguntas fundamentales acerca de la humanidad, acerca de nuestra relación con la naturaleza, acerca de lo que entendemos por una sociedad justa, ¿no? Y de lo que entendemos también por una vida digna. ¿Y cómo ves en esta línea de reflexión tres cosas que me interesa, que tú, dos de ellas te has referido bastante, la otra menos, pero me gustaría también tocarla. La primera tiene que ver con el tema, digamos, del feminismo y este segundo aspecto
que tiene que ver, muy relacionado en cierto modo, a la civilización del cuidado, digamos. O sea, una cosa es darle la importancia a la actividad, pero eso, ¿cómo se refleja en un cambio en el modelo productivo, en el modelo económico? Y la otra cosa que yo creo fundamental es, tú has hecho referencia, y en tu artículo, más que acá, por los problemas de tiempo, al tema de que esto implica repensar la función del Estado, no solo en términos de un nuevo pacto social tipo Estado de Bienestar, tipo Plan Marshall, sino también en lo que va a implicar una relegitimación del Estado y la dificultad que eso tiene. Pero eso supone que hay tanto el tema del Estado como el tema de los actores sociales, supone una cierta mediación, porque los actores por sí mismos no hacen las transformaciones, las plantean los movimientos sociales, las plantean, demandan, pero hay una esfera de lo político que es una esfera que tiene una enorme falta de legitimidad en nuestros países, de lo que llamamos la política institucional. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, son varios temas centrales para pensar esto que estamos discutiendo, pero primero quisiera hacer una digresión. A ver, cuando hablamos de pacto ecosocial y económico, lo que algunos en inglés denominan el Green New Deal, no estamos haciendo solamente una alusión a un pacto verde, de ninguna manera, es algo más amplio que eso, es una perspectiva más holística e integral, pero tampoco estamos haciendo solamente una visión keynesiana de la sociedad relacionada, ¿no?, con el rol del Estado en la salud, la educación, el empleo, de ninguna manera, no estamos proponiendo volver a un Estado keynesiano, porque el keynesianismo, en tanto visión del desarrollo, hay que cuestionarlo, porque el keynesianismo en ese sentido vehicula una visión del desarrollo ligada al crecimiento infinito, indefinido, ¿no?, y también a una explotación indiscriminada de los recursos o los bienes naturales. Eso es lo que hay que cuestionar. No vamos a volver a un plan Marshall, no vamos a volver a un New Deal como en los años 30. La idea es ampliarlo y articularlo en clave ecológica, para poder efectivamente dar respuestas a lo que se viene, que es el gran problema, las otras pandemias y las consecuencias que trae el colapso climático, que ya estamos de alguna manera viviendo y que sin duda se agravará. Entonces, es en esa línea que hay que pensar lo que llamamos el pacto ecosocial y económico, y no le damos la traducción de nuevo pacto verde por lo que ya dije, y que en distintos lugares, tanto en el norte como en el sur, se está pensando en clave emancipatoria, pero en clave radical, en términos políticos. Sin duda esto requiere de actores políticos, como tú decías. No son los movimientos sociales los que solo de por sí van a colocar esto en la agenda. Necesitamos que la clase política, en ese sentido, retome esto y lo coloque en la agenda. En algunos países pareciera que, por ejemplo en Europa, hay una mayor tendencia a incorporar esto en la agenda, mucho más difícil en América Latina, donde el Estado no tiene las espaldas tampoco tan anchas para poder intervenir socialmente, como tampoco hay una conciencia ecológica, sino más bien productivista. En términos sociales y económicos, figúrense, yo vivo en la Argentina, es un país que está en un default casi técnico, que tiene una crisis económica fabulosa, y lo comparo con Italia. Italia va a poder invertir el 10% del PBI para reconstruir aquello que se ha destruido durante la pandemia. La Argentina solo va a poder invertir el 3%. Hay una gran diferencia, ¿no? Eso también habla de las desigualdades. Sin embargo, creo que hay que pensar en clave global y nacional las respuestas y sobre todo estar muy atentos a las derivas que esto pueda causar, porque la situación muestra las dos caras del Estado. Por un lado, el estado de excepción,
¿no?, que consolida mecanismos de control cada vez más autoritarios, y no solo por el lado de utilizando tecnologías avanzadas, sino a través de la militarización de los territorios y el control de los sectores populares. Y por otro lado, un Estado social que busca intervenir, ¿no?, no solo en términos sanitarios, sino también que busca intervenir en términos económicos para amortiguar la situación de desvinculación, ¿no?, que estamos viendo de parte de grandes sectores sociales. La recesión económica que se viene es enorme. Creo que no hay equivalente, que ni siquiera la crisis del 30 puede llegar a compararse con la recesión económica que vamos a vivir a nivel global, porque además todavía la situación es muy incierta en el sentido de que no sabemos cuándo se va a superar esta situación de pandemia. Pero al mismo tiempo que, entonces, la crisis es muy grande, esto habilita o abre a un nuevo portal en el cual se pueden pensar soluciones más radicales, ¿no?, para dejar atrás todos los problemas que se han ido acumulando a nivel social, económico y también ecológico en las últimas décadas en nuestros países y en nuestro planeta. Es una gran oportunidad y sin duda yo creo que los movimientos sociales y los movimientos feministas, de los cuales casi no hablé y tú me preguntaste, tienen un rol fundamental. Yo siempre subrayo el rol de los feminismos, no solo de los feminismos urbanos que denuncian la violencia de género y los femicidios, sino los feminismos populares que atraviesan América Latina de la mano de las luchas contra el neoextractivismo, en donde la noción de cuidado, ¿no?, viene relacionada sobre todo, ¿no?, con la noción de cuerpo, de tierra, de territorio, de ritmos de la naturaleza, que viene relacionada con una visión entonces ecodependiente en la cual de lo que se trata es de dar lugar a nuevas formas de reexistencia, como se dice, ¿no?, nuevas formas de habitar el territorio. Yo creo que las mujeres tenemos mucho para decir, sobre todo en un contexto en el cual la relación entre cuidado, salud y ambiente va a devenir central para los tiempos que vivimos y vamos a vivir prontamente. Bueno, vamos, desgraciadamente, catastróficamente, vamos a tener que terminar porque los tiempos en radio son tiempos muy estrictos. Yo quiero señalar a las personas que estén interesadas en estos planteamientos. Maristela Svampa tiene una página web donde están sus distintos artículos, entrevistas, que es maristelasvampa.net, o sea, www.maristelasvampa.net. También ustedes pueden este programa y los otros programas verlos en nuestros podcasts de iVoox y Spotify bajo el título Tras las líneas. Las cosas que modestamente yo he estado escribiendo en entrevistas o planteando las pueden ver en mi propia página web, que es www.manuelantoniogarretón.cl. Pero ahora lo que importa es agradecer a Maristela extraordinaria síntesis que ha hecho de sus planteamientos y nos quedamos, por supuesto, con mucho gusto a poco. Así que quizás más adelante tengamos un Maristela Svampa 2 en este programa. Muchas gracias, Maristela, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Manuel Antonio, ha sido un placer. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.